Muchas gracias, señor embajador. Saludo a usted en nombre de todos los presentes. Ya fueron hechos los saludos. Hace un tiempo Jaime me fue a invitar para participar en esto. Me contó lo que ahora dijo. Me contó cómo iba a ser una fundación de estudios penitenciarios en lo nacional y como quien recién habló, Mario Juliano, le planteó que primero no podía venir en el momento que habían decidido con Parodi la inauguración de la Fundación Nacional y que después le planteó también que podía tener mucho más sentido si en lugar de ser nacional era latinoamericano, y bueno, me invitó a participar. Jaime sabe y sabía a lo que se arriesga cuando me invita a hablar, porque yo no voy a hablar solo de la Fundación, sino que como en este momento el tema cárceles en Uruguay está en el tapete, yo voy a hablar de las dos cosas, porque además están unidas las dos cosas. Yo creo que es muy oportuno una fundación de estas características para poder analizar la parte y el todo, lo general y lo particular, porque eso es lo que ha confundido siempre la discusión. Mario Juliano hablaba de la experiencia maravillosa de Punta Rieles, pero el que quiera separar la experiencia de Punta Rieles del resto del proceso que se hizo en Uruguay con las cárceles, se equivoca. No es una excepción, no es una cosa aislada, forma parte del proceso. Y si no se entiende que forma parte del proceso y se agarra a la parte para contradecir al todo, se equivoca también, porque forma parte del todo. Cuando nosotros entramos al ministerio, no cuando entramos, antes de entrar, teníamos una preocupación especial por las cárceles, al punto que antes de entrar al ministerio, cuando nos reuníamos con los que estaban designados como ministros, le planteamos al que estaba designado como ministro de Economía que teníamos la preocupación de las cárceles, porque en Uruguay había más personas privadas de libertad que plazas penitenciarias. Disculpen, pero ando mal y no sé hasta dónde podré hablar. Y el hacinamiento era crítico. Entonces le planteábamos que teníamos que construir plazas, ya antes de entrar. Él nos dio una salida que era la única que iba a poder encarar desde el Ministerio de Economía, que era los acuerdos público-privados. Pero empezamos ahí. Después, en las conversaciones multipartidarias de seguridad, entre los acuerdos establecidos, estuvo el que también ahora hacía mención Mario Juliano, de sacar las cárceles del Ministerio del Interior. Nosotros llevamos la posición ahí ya al empezar, antes de que todo se empezara a desarrollar, la necesidad primero de sacar las cárceles de la policía, porque dentro del Ministerio del Interior dependían de la policía y había un sistema nacional de cárceles que abarcaba 4 o 5 cárceles que dependían de la policía en general, y el resto de las cárceles dependían del jefe de policía de cada departamento. Y no había una política de cárceles. Entonces, paso 1, generar una política de cárceles. Paso 2, sacarlo de la policía y que dependieran del ministro, pero no de la policía. Paso 3, sacarlo del ministerio. Y esa fue
la resolución que se tomó ya antes de junio del 2010 y apoyó y ayudó a esta posición un policía considerado como muy duro, que era director de cárceles, que era Enrique Navas, que sostuvo todo esto con mucha fuerza también y ayudó a que tomáramos esa decisión. Dicho esto, creo que también hay que decir que en Uruguay, y yo creo que en toda la región, se ha discutido mal el tema de las cárceles. Se lo ha metido en una discusión sobre las políticas de seguridad que tiene que ver mano dura o respeto por los derechos humanos. Y ahí se embretaba la discusión. Y en realidad yo creo que hay que incluirla en lo que son políticas de seguridad como parte de las políticas de seguridad, pero como decía Jaime al principio, si el que entra a la cárcel entra a una escuela del delito, cuando sale de la cárcel va a fortalecer la inseguridad. Y el papel de la cárcel, si existe, es que el que entra pueda salir en condiciones de reintegrarse a la sociedad, a vivir de su trabajo o pasar por el estudio, bueno, integrado normalmente a la sociedad. Esta discusión, y en Argentina la dan mucho, que si se trata de rehabilitar o de habilitar, porque hay gente que cae en las cárceles que nunca estuvo habilitado para la vida en sociedad. Entonces, toda una discusión, pero se da siempre no del todo. Esto no se da del todo, esta discusión. Por esto la Fundación me parece que es importantísima. Por otra parte, acá y en todos lados, esta discusión depende de la opinión pública también. La opinión pública participa y empuja en este sentido. Nosotros en el 2010 fuimos a ver cárceles en muchos lados del mundo, uno de ellos fue en Estados Unidos, y los psicólogos del sistema carcelario nos decían: ¿ustedes realmente creen en la rehabilitación? Sí, creemos. ¿Y acá? No, acá la cosa oscila entre el castigo y la rehabilitación. Y vamos de una etapa de castigo a una etapa de rehabilitación. Y el que determina en qué etapa está es la gente, es la opinión pública. La opinión pública presiona y, bueno, se va hacia el castigo. Pero el castigo no sirve, el castigo solo no sirve. Sabemos todos los psicólogos del sistema penitenciario no sirven, sean ellos, ¿no? Entonces, como cuando la gente se convence que no sirve, empuja para el otro lado. Vamos para el otro lado, se produce un crimen horrendo y la opinión pública empuja hacia el castigo. Nosotros, la verdad, que lo que vimos en las que visitamos fue solo el castigo. Solo castigo, no vimos otra cosa. Pero ellos, los psicólogos, no criticaban eso que vimos. Pero bueno, lo que había era ahí. Y creo que eso pasa en todos lados. Uno mira las redes, lee las redes sociales en Uruguay y la cosa va entre matarlos antes que entren a la cárcel, tenerlos toda la vida presos, la cárcel es para amontonar presos, hasta las cárceles no sirven para nada. Y bueno, en esa discusión se da todo esto. Dentro de esto hay quienes de alguna forma ayudan a crear la opinión pública, sobre todo a nivel político, son los politólogos. Cuando yo entré al ministerio, varios politólogos me dijeron: no te gastes con las cárceles, no da un voto. Bueno, pero yo no me manejo por los votos que pueda dar, me manejo por una cuestión de principio con las cárceles. Pero no sirve para nada, la gente no le interesa, la gente no le importa. La gente pide, dos politólogos por lo menos muy conocidos me decían eso. Y me lo decían desde su profesión, no porque ellos pensaran eso, pero desde su profesión me decían eso. Hace poco la senadora Verónica Alonso hizo una afirmación, un pedido que me lo hizo a mí, pero me lo hizo a través de la prensa,
que había ido al Concal y se había encontrado con el cielo y con el infierno a la vez. Pero lo dijo más detenido. Me encontré con el paraíso, hablando del polo. Así que hay paraísos en el Concal. Pero yo quiero que el ministro venga conmigo a visitarlo, así le muestro los infiernos. Yo después me reuní con ella y le agradecí, porque cuando nosotros llegamos al ministerio había 8.500 personas privadas de libertad y estaban todas en el infierno, todas. En el Concal, en el interior, en todos lados estaban en el infierno. Entonces que ella haya encontrado paraísos en el Concal me pareció una buena noticia. Y dije, no, nosotros tenemos paraísos, infiernos y purgatorios. Estamos tratando de fortalecer los paraísos, mejorar el purgatorio, transformarlo en paraíso y erradicar el infierno. Estamos en eso, pero es un proceso. Usted no puede apoyarse en lo que ve bien para oponerlo a lo que está mal, porque todo eso forma parte de un proceso. Y nosotros cuando tratamos de empezar Punta Rieles, lo he contado, lo voy a contar de nuevo. En Uruguay existía el CNR, y era de experiencia modelo, piloto, pero separada del sistema. No formaba parte del sistema, era piloto. ¿Y cómo se llegaba a esa experiencia piloto? Bueno, es discutible, porque se llegaba por gestiones ante quien decidía dónde había que estar. A veces la gestión de algunos acusaban, yo nunca lo comprobé, pero acusaban que si las gestiones eran acompañadas de una cantidad de dinero iban a tener más éxito. Entonces iba gente que podía llegar al CNR. Y nosotros queríamos algo que fuera parte de la progresividad. Esto de la progresividad nosotros lo encontramos en dos países. Fuimos, entre los muchos que fuimos, fue en España y en República Dominicana, que tenían un sistema de progresividad, y tanto se progresa para adelante o se retrocede, y eso está determinado por la conducta. Si uno, no por la pena por la que cae preso. La pena por la que cae preso es el dato inicial, pero después, donde esté, no se lo va a medir por la pena, se lo va a medir por la actitud, por la conducta, por las ganas de rehabilitación, que es lo que lleva a estar en Punta Rieles o en el Concal. Entonces, dentro de esa progresividad, quisimos un modelo tipo Punta Rieles que no estaba dibujado ni por las tapas, era una intención de algo diferente. Entonces, planteamos transformar el CNR en Punta Rieles. Teníamos la posibilidad de construir en Punta Rieles, que lo hicimos, y cuando quedó construido vamos a trasladar la gente del CNR. Se opusieron todos, los familiares de los privados de libertad, los privados de libertad, todos se opusieron. Y además queríamos trasladar la cárcel de Cabildo de mujeres para el CNR. Era una cosa a dos puntas, porque Cabildo era un desastre también, entonces lo teníamos que cerrar. Yo terminé yendo con varias personas privadas de libertad del CNR a Punta Rieles con sus familiares a plantearles el tema, a mostrarles dónde iban. No, dice, pero esto es una celda, tiene rejas. Sí, tiene rejas, le digo, pero mirá que estás preso. Y tiene rejas, pero tiene posibilidad de chacra, tiene posibilidad de talleres, tiene posibilidad... No, tiene rejas. ¿Cómo se ve que usted nunca estuvo preso? Me dice. No, tuve 13 años nomás, pero si... ¿Cómo? ¿Tuvo 13 años? Sí, tuve 13 años, pero igual no fueron. Entonces tuvimos que hacer todo un proceso de esperar que fueran saliendo en libertad hasta que se achicaran. Cuando se achicaron la cantidad de personas privadas de libertad, en la mitad del CNR
pusimos los hombres, en la otra mitad las mujeres, inauguramos Punta Rieles hasta que les llegó noticia a los pocos que quedaban que Punta Rieles era mejor que el CNR, entonces se quisieron ir. Pero tenemos siempre resistencia a los cambios, le dijimos, esto va a ser mejor. Bueno, pero ya cuando Punta Rieles empezó como proyecto, ya tuvo resistencias. Ahora se lo pone como ejemplo acá y en otros lados, igual que el polo industrial, igual que algunos desarrollos que se han hecho en el interior. Pero forman parte de la progresividad, porque no cualquiera. Yo lo oigo a Jaime hacer declaraciones en la prensa y dice, el que quiere, el que demuestra que quiere, puede. Ah, bueno, pero puso una premisa previa, el que quiere. Entre la gente que va presa, hay gente que va presa como parte, y lo asume e incluso lo dice, que va presa como parte de una carrera delictiva. Y entonces, cuando tiene otros presos al lado, si el otro quiere trabajar, y si son 40 que quieren trabajar y 5 que no quieren, predominan los 5, no los 40, predominan los 5, no los dejan. Entonces hay que separarlos. La progresividad necesita clasificación, y entonces van a tener oportunidades diferentes. Claro, ¿qué determina la posibilidad diferente? Las ganas de cambiar, el compromiso con esas ganas y demostrar que es real. Yo cuando vine para acá pasé por una obra, porque vivo por ahí, que están haciendo las personas privadas de libertad del CONCAR, que es en el arroyo Parque del Plata. Siempre paso, Jaime un día me metió un verso, están haciendo tal cosa, no están haciendo nada, le digo, no hay nadie acá. ¿Cómo sabe? Porque estoy parado en el lugar, le digo. En realidad no era culpa de quienes estaban a cargo de los presos, sino de la intendencia que no le había llevado material. Pero estaban arreglando una policlínica y le estaban sacando el árbol de arriba de una casa a un vecino que el árbol se le había caído arriba. Estaban trabajando, pero no es lo que Jaime me decía, no era real. Pero sí que estaban trabajando, y arreglaron la policlínica y arreglaron las paradas de ómnibus, y la gente cuando fueron ahí no los quería, después le hicieron un homenaje, le organizaron partidos de fútbol, van a comer o sea, después que están ahí y muestran que están en otra, se los respeta de otra manera, pero llegan ahí en un proceso de clasificación que a veces no es. Nosotros tenemos todo un sistema, a veces el sistema falla, y Parodi ha ido a CONCAR a entrevistarse él con gente del CONCAR y decir, bueno, los psicólogos no sé qué dicen, pero este puede ir. Y lo ha llevado y han respondido, pero como parte de una progresividad. Y los que quieren seguir delinquiendo, no es que quieran salir y seguir delinquiendo después, siguen delinquiendo desde la cárcel y organizan cosas desde la cárcel y cosas muy pesadas. Cuando procesaron a 5 personas vinculadas a un club de fútbol, que Ana festeja si lo digo y Jaime me pega si lo digo, procesaron a 5, 2 de ellos estaban dirigiendo las cosas de adentro de la cárcel. 2 de ellos, y estaban dirigiendo homicidios de dentro de la cárcel. Entonces uno no puede ser ingenuo en esto, no puede decir no son todos iguales. Y hay que ver quién quiere seguir delinquiendo y quiere trepar en la estructura delictiva y quienes no. Seguramente son más los que quieren salir que los que quieren trepar, pero pónganlo juntos, no clasifique, no haga un proceso diferente, no establezca criterios de progresividad y todo se viene abajo. Yo digo esto porque hoy el tema de los presos, como decían los politólogos, nunca fue un tema muy importante para la prensa, salvo los motines.
Salvo en los motines donde hay gente herida, gente muerta, ahí sí, ahí es un tema importante. Pero la cotidianidad de la cárcel no es un tema, salvo que sirva para sacarle puntas a otro orden. Entonces, en este caso, está arriba de la mesa. Y si está arriba de la mesa, separándolo, lo bueno y lo malo, pero como poniéndolo y no dándose cuenta o no dando cuenta de que lo que ponen como bueno es parte del mismo proceso. Y que el mismo proceso, por la velocidad del proceso, tiene diferencias y que no se va a solucionar el problema solamente atacando la parte mala, sino desarrollando el proceso que lleva a corregir eso. La primera constatación que tuvimos cuando empezamos esto es que con hacinamiento no hay política de rehabilitación. Entonces hay que terminar con el hacinamiento. Y se han construido, desde que estamos, 6.000 plazas nuevas, 6.600. Algunas sustituyeron otras. Y en otro caso se agregó. Y durante un tiempo no hubo ningún hacinamiento. Ahora, 8.500 en 2010, nos dijeron que a fines de 2010 iba a haber 10.000 personas privadas de libertad, no las hubo, demoró 4 años en llegar o 5 años en llegar a 10.000 personas privadas de libertad, pero en el último año pasaron las 11.000. Entonces las plazas otra vez quedaron menos plazas que personas privadas de libertad. Y se señala eso. Este año se inaugura una cárcel para 2.000 personas que ya con esa sola deja 1.000 plazas nuevas. Sobran 1.000 plazas. Pero además en Concar hay 400 personas privadas de libertad arreglando 2 módulos, que son 600 plazas. O sea, vamos a quedar con unas 2.000 plazas de más, que después vamos a aprovechar para cerrar Libertad, porque tengamos más plazas. El penal de Libertad, así como se cerró Cabildo, por lo menos el celdario de Libertad vamos a cerrarlo. Pero forma parte de un proceso. Entonces, los procesos son malos encararlos en caliente y en el medio del debate y bajo la presión de la opinión pública. Por eso una fundación que lo encare el tema y lo encare independientemente del devenir político y de las presiones políticas y de los vaivenes de la opinión pública, me parece muy importante. Y me parece muy importante que se haga en toda la región, porque este problema sea en todos lados, esta dicotomía entre mano dura y derechos humanos, separados además, se dan en todos lados. Esto además está, ya que aprovecho y meto otro, esto está vinculado a un enfoque de la seguridad. En toda la región, los países que se mencionaba que participan en la fundación, todos tuvimos en un periodo un enfoque de la seguridad que basaba la seguridad en la defensa del Estado. Era la seguridad del Estado, no era la seguridad de los habitantes, era la seguridad del Estado. Entonces las policías o trabajaron en respaldo a las Fuerzas Armadas o fueron un apéndice de las Fuerzas Armadas o las dos cosas y se organizaron con criterios de Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas se acuartelan y salen a resolver situaciones. La policía estaba en las comisarías esperando que le hicieran la denuncia y actuaban después que existía una denuncia, pero no se salía a prevenir que las cosas no pasaran porque el criterio era el mismo que el militar. Eso fue una dictadura y previo a la dictadura, pero cuando las dictaduras cayeron las policías no se reestructuraron, hubo enormes intentos y yo creo que fracasaron todos los intentos de reestructura fracasaron.
Y en ese concepto de seguridad se discutía, y al concepto de seguridad del Estado, en vez de ponerle, yo creo que lo hace Naciones Unidas a partir de 1995, que ahí sí define la seguridad, lo que se llama seguridad pública, no sirve, hay que ir a la seguridad de los ciudadanos, nosotros estamos un poquito más lejos de los habitantes, de los que viven en un país. Ese es el camino a seguir. Y ahí empezaron intentos de reestructura que han fracasado. Pero en ese marco se dio la discusión sobre las cárceles. Entonces yo creo que hay que dar la discusión de las cárceles a partir de la necesidad de que las personas que caen en ellas se reintegren a la sociedad. Y por eso me parece un avance enorme esta fundación que empieza hoy. Que yo con eso, no sé si tengo algo más acá. Bueno, sí, algo más. El concepto anterior llevaba a determinado tipo de funcionario de las cárceles que no ayuda a un proceso de estas características. Más que ayudar, dificulta. Y en un momento acá en Uruguay, cuando faltaban funcionarios, se iba a los departamentos fronterizos, se llenaba un ómnibus y sin pasar por ningún proceso de formación, se los integraba a las cárceles, empezaban a trabajar formados por los que estaban trabajando, que le transmitían todo lo que sabían, la forma de corromperse también. Y bueno, hoy son una contra de ese proceso. Y discuten contra lo que se está haciendo. Entonces, cuando yo digo que es difícil discutir la parte separada del todo, los que salen, incluso con muy buenas intenciones, compañeros que salen a criticar algunas cosas que están pasando, creen que hay una varita mágica que lo toque y se arregla. Y no se dan cuenta que hay funcionarios que trabajan en contra y que entonces tratar de cambiar eso también tiene su tiempo. Uno del Estado a veces no puede decir esto lo cambio porque requiere procesos legales, requiere cosas que dificultan lentecen la velocidad del proceso. Nosotros para sacar estos que han venido de la frontera, lo que estamos haciendo es que las vacantes que se creen en los departamentos de frontera se van a llenar con los policías que están en cárceles. Y entonces se van a tomar policías o civiles cercanos al lugar donde hay que trabajar. Porque entre otras cosas, esto lleva algo maligno, que es hasta el horario de trabajo. Defienden el horario de trabajo de semana por semana. Trabaja una semana, descansa una semana. No hay nadie que trabaje una semana, nadie. Entonces el rendimiento en esa semana es espantoso. Y aún con la mejor intención del mundo no se puede hacer eso. Pero así está organizado los dos principales centros que tienen más gente, que son Libertad y Concar, y para cambiarlo hay que hacer eso, pero lleva tiempo. Y el que no lo entienda, bueno, se va a chocar contra las paredes. Yo quería decir esto, pero también para decir que dentro de esos funcionarios uno se encuentra con funcionarios que es exactamente al revés. Ayudan a todo el proceso. Acá hay uno que es un policía, Daniel Garay, que está por allá atrás, que como funcionario de cárceles, él fue de los primeros que construyó un módulo en Concar con trabajo de los presos y después ayudó a reconstruir 2 módulos, estuvo al frente del trabajo de presos que reconstruyeron 2 módulos y hoy es uno de los directores del polo industrial, que ahí me pega, si digo tecnológico, ya me pegó varias veces. Polo industrial es uno de los directores de eso que han dicho que es maravilloso. Bueno, como Punta Rieles,
Bueno, eso se hizo con gente nueva y con gente que ya estaba. Entonces hay que ver cómo se amalgama, pero no es sencillo. Y quería agregar esto para destacar a Garay. Así que ahora sí, vamos arriba con la fundación y muchas gracias.